Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Ya estamos a mediados de marzo. Es decir, plenamente cumplido el primer año del azote, del castigo. El mundo, propiamente el mundo, está sometido a su rigor de contagio, de enfermedades graves, cuadros graves y de muerte. Estuve viendo al grabar esto que en los últimos 70 días llevamos 70 días, 700 muertos. El 24% de todo cuanto llevamos, sobre 3.000. Y no hay que hablar de Brasil, porque eso es horrible. De todos los pueblos afectados, México, Estados Unidos a la cabeza, pese a su programa de vacunación avanzadísimo y masivo, lo sigue atacando. Nosotros, yo tengo la convicción que no hemos llegado todavía al nivel de comprensión de qué se trata. Noto impaciencia, gente naturalmente motivada para volver a su normalidad, y alcanzo a ver como hay como un tipo de descuido todavía peligroso, y el virus está apareciendo ahora en sus mutaciones. Me confirmó un médico eminente del país que ya el P1 de Brasil está aquí, que la propia cepa de Sudáfrica y Gran Bretaña está aquí, que son 5 o 6 veces más veloces en el contagio, aunque mantienen una letalidad equivalente. Pero crean el problema que el proceso de vacunación nuestro, que ya comenzó y que al parecer va por buenos caminos, aunque lento, naturalmente, porque el suministro no es fluido, no es permanente, se interrumpe. Y la verdad es que sigue siendo un trastorno de gran calado el COVID-19. Nosotros no dejamos de rogar, de rezar, de pedir al Señor que del modo que pueda, y puede mucho, alivie los tormentos del mundo. Bien, un amigo, interlocutor diferido de este programa, me comentaba en estos días, la semana pasada, algunos programas que yo hice de La Respuesta relativos a los trastornos de la región, especialmente el trágico caso de Venezuela. Y me decía, ¿por qué tú no reiteras el tratamiento del problema regional y te limitas a decir que está ahí, que será una fuente de conflicto, que China dijo francamente que
Santo Domingo sería su puerto de ingreso para el desarrollo de sus políticas en la región, pero es bueno hacerle historia al pueblo nuestro. Vi que el gobierno ahora adoptó una medida generosa y justa a los venezolanos que tenemos aquí acogidos en una especie de exilio, no se puede decir económico, político, exilio catastrófico, desesperación y fuga de su tierra. Y el gobierno se ha portado en una forma generosa. Así mismo vi que Estados Unidos le dio un estatus a más de 300.000. Una descripción muy penosa, mientras a los de España que le dieron 15 días para salir. Una tragedia que a todos nos duele. No hay que insistir mucho para revelar y demostrar la importancia de Venezuela para todos nosotros y la suerte de sus hijos, desgraciadamente comprometida en estos rigores, estos sufrimientos. Bien, ¿qué quería el amigo que yo contara? Lo voy a hacer porque reflexioné. Son programas de 3, 4 años que se pierden con el tiempo. Siendo yo, pudo retener algo, pero no era el momento. Quizás ahora sea mucho más apropiado como momento. Pero antes debo de echar por delante una preocupación que tuve ya un poco más amplia, de más vasto alcance, de escala mundial. El general Flynn, un oficial general de 4 estrellas, retirado de los Estados Unidos de Norteamérica, que fuera noticia durante los últimos 2 años, porque al nombrarle encargado de la seguridad nacional, el entonces presidente Trump, se armó una escandalera enorme y le hicieron un expediente que le había mentido a la FBI y estuvo bajo persecución. Finalmente, la Fiscalía General retiró los cargos, un juez se negó a soltarlo y terminó en el indulto del presidente Trump, un hombre al parecer muy importante, que por cierto debo decir que su hermano, también general activo de 3 estrellas, es el jefe de todas las fuerzas terrestres norteamericanas en el Pacífico. Es decir, estoy hablando de oficiales de alta jerarquía y de muy sensible. Primero iba a ser el encargado de seguridad nacional. Se resistieron empavorecidos los demócratas, entendiendo que era el hombre que iba a tratear la cuestión de Libia y Benghazi y los problemas de la señora Clinton. Bueno, ahora él ha hecho unas revelaciones que han atraído la atención, veo, porque han reproducido de varias maneras esas declaraciones. Digo, tenemos que hacer volver a Dios. Lo alejamos demasiado de la familia y de la nación. Y lo que viene, algo va a suceder. Tiene que estar Dios presente, más cercano. Le hizo una
alocución, al parecer a gente del cuerpo militar retirado, algo así. Tendremos que volver a los guerreros de oración. Las declaraciones, él se ha demostrado que es muy cercano a Trump, pero que tiene naturalmente, habló de lo que él padeció como persecución. Eso sumado a lo que había declarado Jimin, hará cosa de 2 meses ante una formación militar, a los soldados que limpien sus armas y se preparen para la guerra, ha creado una preocupación mundial recrecida. A mí me terminó de completar el cuadro de preocupación las últimas declaraciones de Flynn. Esos pronósticos hechos por gente de mando, gente de inteligencia y mando, son delicadísimos, porque los elementos de juicio que ellos tienen para opinar y vaticinar son más completos, es decir, más que suficientes, manejan datos inadvertidos, desconocidos, cosas que no se ven. Me preocupa. Y precisamente esa preocupación por lo declarado por el general Flynn me recordó algo que me ocurriera el día siguiente de llegar a Venezuela, cuando la conocí. Sería en la década del 60, 67, 68, no tengo precisión del año. Fui acompañado de doña Sofela a Caracas por una invitación que nos hacía un primo hermano muy querido, Rafael Minaya Rodríguez, hijo de una hermana de mi madre, mi madrina, Margarita. Y cuando llegamos a la Maiquetía de entonces, pasamos a Caracas, yo me asombré del espectáculo de la Caracas nocturna. Aquellas montañas llenas de luces, un espectáculo, algo impresionante. Y pasé el resto de la noche viendo desde una planta 12, donde vivía mi primo, aquel espectáculo. Ese es el término más adecuado. Él me dijo en un momento, tú lo encuentras muy impresionante y hermoso, ¿sí? Yo quiero oír tu opinión mañana, cuando el sol aparezca. Efectivamente, al día siguiente, al asomarme a la galería del edificio, vi aquello y me asombré, pero en sentido inverso. Oh, Dios mío, ¿y qué está pasando aquí? Cientos de miles de ranchos, viviendas precarias, a punto de, uno no alcanzaba a ver, bohíos, una cosa increíble. Era como una especie de favela o de esos barrios marginales puestos en la montaña, un lujo, una preciosidad en la noche, y durante el día un espanto. Le dije a mi primo, ¿y esto qué es? Pero bueno, yo no me imaginaba ese drama, porque esos son todos marginados. Esa gente que viene de los campos del interior se ha ido acumulando y han tomado las montañas. Le digo, Rafael,
Eso es preocupante. Dice, sí, precisamente. Él nos ofreció una cena de bienvenida ese mismo día. Invitó a algunos amigos. Entre ellos invitó a 2 oficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas. Uno que era el ministro de las Fuerzas Armadas y el hermano que era el encargado de la logística y de todas las responsabilidades estratégicas, muy preparado. Homero Leal Torres y Alberto Leal Torres. Por los Torres, primos hermanos de la esposa de mi primo, Elisa Torres de Minaya. Es decir, que al día, en la noche, ya yo estaba en una mesa cenando con estos 2 amigos familiares de mi familia. Y le digo en un momento al ministro general, pero en realidad las Fuerzas Armadas venezolanas han progresado mucho en la cuestión del respeto y la obediencia debida al poder civil. Me dice, no, ha sido un éxito, se ha podido lograr ese estatuto de respeto al poder civil. Tenemos muy buena organización y no hay por qué temer. Pero eso lo aseguro con mayor fuerza en la oficialidad superior. Nos preocupa el ruido de la política, porque desgraciadamente son muchos los escándalos que están surgiendo en la política. Y para la oficialidad menor, tenientes y hasta capitanes, clases y soldados, eso que está ocurriendo en la política no es bueno. Nosotros tenemos una preocupación, cosas que puedan surgir de ahí. Pueden venir dolores de cabeza, fue la expresión que usó, para Venezuela. Surge, no sé si ya estaba incubado, tiempo después, el movimiento bolivariano, que lo comenzó desde teniente Hugo Rafael Chávez Frías. Cuando ese movimiento estalló para derrocar un gobierno de Carlos Andrés Pérez, un levantamiento militar contra el gobierno legalmente establecido, el gobierno legítimo de Venezuela. Fue un shock enorme para América y para el mundo. Ya era coronel, pero encabezando un movimiento que venía de años, desde teniente. Pensé en el general ministro Homero Leal Torres y lo que me había dicho en los años 60. Y dije, se cumplió el vaticinio. Miren ahí la revuelta. La revuelta se sabe que explotó, pero fue contenida. El propio Chávez en un momento se rindió y usó aquella expresión que se hizo famosa de por ahora, diciéndole a sus compañeros que ya estaban en los tanques y con todos los equipos para terminar de dar el golpe. Chávez cae preso, se le somete a juicio y hubo una figura de Venezuela
que a mí siempre me impresionó por su enorme cultura, su condición de maestro de la política y de la sociología, un hombre extraordinariamente preparado, el profesor Rafael Caldera. Y él pronunció un discurso en el Senado, porque él era senador vitalicio, de por vida, en su condición de expresidente. Al levantarse este coronel Chávez, un grupo de jóvenes oficiales, caer preso, entonces Carlos Andrés Pérez, que era un hombre de grandes arrestos, no era fácil, pide al Congreso autorización para perseguir, porque lo que se iba a producir era su asesinato, porque realmente hubo una irrupción en Miraflores y Carlos Andrés se portó con valor, pero se logró evadir y fue a un canal de televisión y denunció con toda la gallardía de un presidente, no buscó asilo ni nada por el estilo. Caldera pronunció un discurso que conservo, porque me han gustado siempre los vaticinios, oír las voces de gente que por una razón u otra están en condiciones de iluminar el futuro, de presentirlo, de preverlo, lo pronostican. Caldera en ese discurso se lució, pero era el segundo discurso que él pronunciaba, porque hacía 3 años que se había producido en Venezuela una explosión popular en su capital, Caracas, el Caracazo. Fue algo a raíz de una medida que el Fondo Monetario Internacional recomendó, creo que un aumento de la gasolina, que propiamente era gratis, estalló Caracas y fue algo que solo el Bogotazo de Colombia, cuando el asesinato de aquel líder importantísimo en el año 48, Gaitán, se produjo. Eso fue una explosión y Caracas fue saqueada. Que por cierto, en ese suceso se perdió un primo hermano mío, hermano de mi hermano Rafael Minaya Rodríguez, y que en paz descanse, no apareció jamás. Caldera, con motivo del Caracazo, había pronunciado un discurso y estaba advirtiendo a Venezuela de que eso era un indicio de lo que podría venir. Bello discurso, muy conceptuoso. Cuando le tocó 3 años después, pronunciar el otro discurso, negándole la posibilidad de los poderes especiales que pedía Carlos Andrés Pérez para perseguir a Chávez y sus compañeros, él hacía alusión a lo que él había previsto, Caldera. En el fondo les decía, cuando el Caracazo yo les advertí que vendrían cosas como esta. No es un asesinato, ni matar a un hombre que quieren, es un fenómeno social que tenemos de desigualdad, de pobreza extrema, inexplicable, en más del 60% de nuestra población, teniendo todos los recursos del mundo. Y logró que esos poderes especiales, que eran en el fondo para extremar la respuesta del gobierno, quién sabe cómo, pero es imaginable lo que querían. Caldera se cruzó. Bueno,
cárcel de Chávez. Y este teniente nació en Los Llanos. ¿Quién es este coronel que viene de abajo, del campo? Muy locuaz, muy espontáneo, pintoresco, cantaba a veces cuando hablaba. ¿Y esto qué es? Un liderato nuevo. Yo lo asumí como que era un brote nacerista. Yo lo asumí como esto es las Fuerzas Armadas de que hablaba Homero Real Torres, el ministro de Defensa, inspirada ya por oficiales que no aprobaban ni soportaban el desorden de la corrupción, de las barbaridades que estaban pasando. Expedientes escandalosísimos, siendo el propio presidente Carlos Andrés Pérez acusado de cosas muy graves. Esto es nacerismo. Gamal Nasser, del líder egipcio, siendo teniente, se alzó y reivindicó el canal de Suez, bueno, y se hizo un líder no solo de Egipto, sino de los pueblos árabes, porque él tenía ideas del panarabismo y llegó a ser el líder, el presidente de la Liga Árabe. Chávez, en sus manifestaciones, tenía esa obsesión, que su himno, el himno de su país, la proclama cuando declara que América toda es una nación. El himno de Venezuela. Y este es nacerista puro, un oficial nacionalista, militar, que se levanta contra la corrupción pública y privada. Este engendro de una Venezuela inmensamente rica, con todos los recursos del mundo, y 60% de su población bajo pobreza extrema. Y con la ambición de que otros pueblos de América tienen ese problema y que hay que reaccionar contra eso. El panamericanismo, bolivariano, por cierto. Escribí 3 o 4 artículos en el Listín Diario sobre el significado que le reconocía a ese levantamiento. Pasaron los tiempos, gana Caldera con 3 infartos y 80 y tantos años las elecciones y indulta a Chávez. Chávez, el líder, va a elecciones, gana elecciones dentro de un furor de apoyo popular innegable. Varias elecciones, incluso dio demostraciones de no ser el militar rancio, despótico, el clásico. Llegó un momento en que propuso un referéndum para cambiar el sistema democrático por el socialismo y perdió por fracciones ese referéndum. Y en horas estaba aceptado el resultado. Era así. Y para todas unas elecciones, para todo un referéndum. Yo le tomé mucho aprecio y mucha consideración al esfuerzo de aquel hombre. Movilizó entonces la propiedad rural, expropió fincas inmensas y baldías y sin mayor uso, y se le notaba un tipo de inquietud social agraria que a mí me agradaba. Este es el tipo que América Latina necesita. Pero evidentemente noté que la influencia de un liderato inconmensurable, un liderato histórico que es innegable, usted podía estar o no de acuerdo con él, pero
mantener una revolución socialista el tiempo que la sostuvo en el vientre de Estados Unidos. Solamente un líder de esa categoría podía encabezar aquello. Fidel Castro atrajo a Chávez, Chávez tenía devoción por él y lo metió en el camino, lo aceleró el camino del socialismo y comenzaron entonces a aparecer algunos ingredientes y componentes peligrosos. ¿Cuáles? A mi parecer, el fundamental. La esencia militar del levantamiento medio se desvanecía y pasaba al plano de las milicias populares, del poder del pueblo armado. Entonces sostuve, al momento de Chávez levantarse, se podía decir que había dos Venezuelas. Una Venezuela abajo y otra arriba, superpuestas. La de clase media y oligarquías muy bien establecida, con todos los recursos imaginables, y la de abajo muy hundida, que fue el detonante. Porque eso tiene mucha corrupción y muchas vagabunderías para producir aquel resultado. Al Chávez levantarse, Chávez comienza a alimentar los ranchos, los de abajo, y los arma. Y comienza la organización ya con la presencia cubana, que no es poca cosa. Y desarrollan una especie de fuerza sumada en la medida que eso se pueda sumar con el estamento militar, y se trabajó en la ideologización de las Fuerzas Armadas tradicionales. Y se fue tomando fuerza el socialismo del siglo XXI, y entonces vinieron todas las resistencias imaginables del capital del mundo. Es más, en el tiempo del presidente Obama fue cuando se declaró a Venezuela un peligro para la seguridad nacional, y comenzaron los asedios y a aislarlo. En medio de esto, la enfermedad y la muerte. Desaparece el líder. Desapareció el líder. La enfermedad, en unos meses, se lo llevó. ¿Quién queda? El que él seleccionó, un joven de extracción obrera, trabajado en Cuba desde muy joven, con ideas marxistas, leninistas, un revolucionario típico, que considera que era su canciller, Nicolás Maduro. No es el líder. El líder era el muerto. Comenzó a aumentarse el deterioro de Venezuela. Y tenemos un cuadro muy, muy preocupante, mundialmente preocupante. Refugiados, exiliados, enviados al infierno de millones. Los de adentro, incluso en estos días me sorprendí. Comanda su moneda, creo que un millón de bolívares por dólar, algo así, una cosa inimaginable. Muchas dificultades. Eso naturalmente se enrarece y toma una consistencia diferente. China y Rusia, con intereses petroleros y de otra índole, préstamos, dándole un apoyo incluso que se viene a complicar y enrarecer aún más con el iraní, que entra ya incluso en formas preocupantes. Habla de movimientos, en capacidad de trabajar por la insurrección continental, en medio de la gran disputa de las dos superpotencias
China y Estados Unidos. Como se advierte, el asunto es sombrío. Uno viendo cómo se van desarrollando esos acontecimientos, oyendo las voces como la del general Flynn, que no solo es ella, ha habido otras manifestaciones de oficiales norteamericanos. Uno de ellos, que yo leí aquí sus declaraciones, en un puesto esencial, no retirado, que llegó a desmentir al Departamento de Estado en cuanto a que no era cierto que el peligro nuclear había desaparecido, que la guerra nuclear era una posibilidad cierta y que Estados Unidos tenía que preparar sus patrones de comportamiento pensando en esa eventualidad. Óigame, el que no se preocupe con una situación tan compleja y comprometida como esa, que se revise su salud, que vaya donde un alienista, alguien que le ayude a pensar, porque está retrasado. Para nosotros, la situación rebota muy duramente, porque están todas esas complejidades, la relación tradicional con Venezuela, los asilos nuestros históricos en Venezuela. Bueno, comenzando por el del padre de la patria nuestra que murió allá. Y todo el exilio de Gómez aquí, el exilio de Trujillo allá. Sí, Venezuela nos concierne demasiado. Incluso tenemos familias con el país de América Latina que tenemos la relación más estrecha. Familias cruzadas de años. Esos padecimientos y esos peligros, lógicamente, influyen en uno. La idea es que estamos pendientes de ver ahora la curva que va a describir el conflicto mundial con la presencia del nuevo presidente Biden. Mientras estuvo Trump, la situación estuvo muy tensa, porque Trump era absolutamente intransigente con las posibilidades del dominio chino. No ocurre lo mismo con el presidente Biden, que ya incluso habló de que no tenía por qué intervenir ni interferir en las cosas de China, que China, Xi Jinping estaba haciendo un papel histórico formidable, que eso eran problemas culturales, Hong Kong, Taiwán, Tíbet. Espera, entonces, una ley norteamericana que el que le dé apoyo a todo lo que afecta a Taiwán no recibe su solidaridad ni su ayuda. Como se nota, hay un superplano mucho más importante de los conflictos. Por eso es tan importante que tomemos conciencia de qué se trata. Que no nos cojan los acontecimientos y los hechos diciendo aquella expresión de Ortega y Gasset con motivo del lanzamiento en España para la guerra civil, el lanzamiento militar. En su umbral decía, lo que pasa es que no sabemos qué pasa. Es la fatalidad mayor. Tenemos que ir sabiendo qué pasa. Por eso ustedes notan que a veces desde este programa o en lo que escribo en la pregunta, yo insisto mucho en la cuestión de la paz, la tolerancia, la comprensión, la apreciación de que estas crisis conjugadas
de salud económica, si degeneran en una crisis política artificiosamente motivada por las razones de siempre, lucha de poder y esas cosas, pueden turbarnos gravemente. Sabemos que incluso los vecinos ya tienen presencia básica de organización revolucionaria. Ahí vinieron el año pasado fuerzas representantes de la izquierda revolucionaria de América del Sur. Hicieron un congreso y dijeron que estaban listas las condiciones para un estallido revolucionario en los vecinos. ¿Y eso qué entraña para nosotros? Lo peor. Y en la medida que un vacío aquí se sume a un desorden allá o a un levantamiento revolucionario, a una toma de poder, lo que estamos propiciando es que la isla toda pase a ser objeto de ocupación militar interminable. Quizás no necesariamente multinacional, sino francamente norteamericana, por razones geopolíticas poderosas. Estamos hablando de cosas delicadas, muy delicadas, y era necesario hacerlo en este programa, porque en medio de la crisis de salud, con sus secuelas desastrosas en la economía, debemos que estar muy avispados para no incurrir en los errores de entender que lo vital ahora es asediar al gobierno, desconocer las iniciativas del presidente, tratar de restarle mérito a todo esto de su parte. Y ahora se vio cómo salieron los grupejos de elementos antinacionales a protestar por los anuncios de su discurso del 27 de febrero. No, es hora de unidad y de prudencia enérgica, no retraída ni por desmayo, no, por convicción, con la determinación de hacer lo que se deba de hacer, si las circunstancias lo imponen, pero evitar que esas circunstancias se desborden, se salgan de control y vayan mucho más lejos de lo aceptable como crisis. Es decir, que al amigo que me pidió que hablara sobre esto, yo creo que con esto lo he complacido bastante. Hay un aspecto que yo quiero tratar en esta parte del programa que me queda de tiempo, y es el último atrevimiento de los grupos que han estado al servicio de la traición a la patria. Vienen mezclados con una agenda internacional peligrosísima, muy bien sufragada, que ya tuvimos muestras en los últimos años del gobierno Obama, un ataque a la familia sobre pretexto de la defensa de los derechos de género, un ataque a la vida, los problemas del aborto, prohibido por la Constitución, que establece que la vida es intocable y sagrada desde la concepción, por lo que todas esas manifestaciones son de asesinos apoyando que el Estado consienta la muerte de millones de los seres humanos más indefensos, en su fase más indefensa, cuando están en el vientre de sus madres. Y de paso metieron la soberanía en el atrevimiento, un proyecto
porque están mangoneando el Código Penal con la cuestión del aborto. Ahora dicen que un proyecto de ley contra el odio. Todo aquel que se refiera con alarma o desprecio contra cosas que pueden afectar a grupos étnicos, entiéndase. Si un dominicano dice, caramba, me preocupa la presencia de tantos haitianos en la construcción, porque por cada puesto de obrero que tenga un haitiano en la construcción lo ha perdido un dominicano. Y lo que él gane incluso va como remesa a su país, mientras el nuestro está desempleado, desalentado, a punto de perderse en la droga o en los vicios. Ah, no. Si usted dice eso o lo escribe, usted puede ser sancionado a 30 años de prisión. Óigame, delito de odio. Una concepción difusa que existe porque se ha establecido en persecuciones raciales. Todo se permite en ese campo después del Holocausto. Porque sabemos que el odio, por ejemplo, de los nazis, la obsesión de genocida, eso era absolutamente inaceptable. Pero la soberanía, los aspectos buenos. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué nuestras maternidades, las nuestras están en los pasillos y las otras en las camas? Porque este 65% de los recursos nuestros en favor de parturientas no dominicanas, si tenemos tantas. No, eso no se puede. Expresarlo tan solo, y ahí viene la cuestión del derecho de expresión, significa un crimen de odio. Un atrevimiento vulgar. Ellos parece que en medio de sus tramas hicieron eso como una respuesta al auge que ha tomado en la conciencia nacional el peligro de la soberanía, el peligro nuestro, que llega hasta tocar la propia independencia nacional, la supervivencia de la República Dominicana como Estado. Y se atrevieron a eso. Habría que derogar todos los artículos del Código Penal, engavetado por cerca de 20 años, que se refiere a los crímenes y delitos contra los intereses fundamentales de la nación. Es decir, tenemos no solo la Constitución que define la soberanía en una forma magnífica, no solo en su artículo 18 la nacionalidad en una forma magnífica, no solo un fallo glorioso del Tribunal Constitucional que consolidaba esa concepción y que ha tenido que luchar con toda la rastrería de legislación que preparó el gobierno anterior tratando de sabotear aquello, sino que tiene su propio Código Penal con altas penas de hasta 40 años, sustituyendo la que realmente resultaría justa, la pena de muerte para la traición. No la tenemos, porque hay una tendencia mundial que se acepta como válida de eliminarla por temor a los errores judiciales y a su carácter definitivo e irrecuperable. Vamos a derogar este código, estos capítulos que este código introdujo en sustitución de los crímenes y delitos contra la seguridad interior del Estado,
contra la seguridad exterior del Estado. Eso, no, ahora vienen con el modelo moderno francés. Crímenes y delitos contra los intereses fundamentales de la nación. Nacionalidad, soberanía, familia, integridad de familia, respeto a su constitución en cuanto establece la prohibición rotunda de atentar con la vida. En ningún caso lo declara en forma enfática la Constitución. Entonces, fíjense cómo aprovechan la crisis. Claro, sienten una brisita favorable que le está hinchando las velas para el abuso y la traición, porque cambió la administración norteamericana y tal vez Biden traiga la misma tónica de Obama y los grupos son los mismos. Es decir, vamos a actuar, vamos a acorralar a las élites y van a publicar una rastrería. Los haitianos son los chivos expiatorios de las élites dominicanas. Pero esto que publica la BBC parece que por los reportajes bandidescos que le hacen de aquí. Se refiere a las élites actuales. No, ellos fueron más lejos. Gustavo Montalvo habló de que la propia independencia era la obra de élites necias. Juan Pablo Duarte, Francisco Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, María Trinidad Sánchez, todo lo que fue eso, más lo que fue después el esfuerzo glorioso de la restauración frente a España, los 12 años seguidos para mantener esa independencia. Todo eso fue obra de élites. Vienen con la misma jerga de las élites, porque internacionalmente eso es lo que ellos explotan. Es un apartheid. Eran los blancos de Sudáfrica, que eran una mínima parte, contra los millones de negros de Sudáfrica. No. Son dos naciones diferenciadas, cada cual con su historia. Ninguna mejor que otra, pero son las propias, sus historias respectivas. Y es ahí donde el presidente Abinader ha tenido el acierto de marcar los límites para comenzar a asegurar la integridad territorial, para organizar, no para destruir ni perseguir, para civilizar esa región tan crítica entre los dos países. De manera que vamos a ver cómo siguen comportándose los componentes y los elementos de socavamiento de los valores nacionales, queriendo hacer un provecho absurdo de la crisis. Vamos a utilizar las crisis para pensar, para imaginarnos los esfuerzos que ellas nos dan, la soledad y los silencios necesarios para revisarnos, para reevaluarnos si hemos sido consecuentes y leales con los intereses fundamentales de nuestra nación. No hay pecado, al contrario, ahí están los gestos gloriosos en espera de que el dominicano los reasuma como lo ha hecho siempre. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 3 del cable, 33 televisión abierta, domingo a las 11 de la mañana en nuestra versión central, que asimismo Teleimpacto, canales 22, 52 de Astor, a las 12 del mediodía, a las 9 de la noche de domingo, como a las 7 de la mañana
de lunes reproducen nuestros contenidos. Que también estamos en YouTube a partir del mediodía, las 12 del mediodía de domingo, después de nuestra versión central. Estamos pensando en aprovechar la oportunidad de ver cómo rearmamos la cadena que llegamos a tener antes de la crisis. Con la gracia de Dios, esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de La Respuesta.